Bueno, ante todo, felicitarles por las exposiciones, son muy interesantes. Pero, bueno, yo creo que para que tenga más interés esto, me voy a poner un poco, en plan, un poco agresivo contra don Francisco y su libro, ¿no? Que pregunta que Hacienda somos todos y tal, y pues también se podía preguntar, ¿y ustedes los inspectores se inspeccionan a sí mismos? Porque yo creo que también hay un problema en España con el cuerpo de inspección, porque, claro, yo estoy cansado de verlo desde hace muchos años, que pasan del sector público al privado, que tienen unas retribuciones muy altas y que, claro, con ese pase de un sitio a otro, pues se llevan un capital y unos conocimientos y unas influencias que son un poco, yo creo que habría que limitarlo, habría que hacer alguna cosa, porque yo no lo veo lógico. Es decir, comprendo que es difícil, que no se puede impedir a un profesional que se vaya a otro sitio, pero me parece una ventaja comparativa grande el que se pase después de una carrera administrativa y tal, y vemos casos concretos, pues el presidente del Gobierno que nombra a su amigo en la Caja de Ahorros, los dos compañeros de la inspección, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una cosa que había que corregir. ¿Cómo? Pues no sé. Si usted se va a una empresa privada, pues esa empresa privada estará sometida a una doble inspección, porque, claro, es un caso sospechoso que cuando se está diciendo que en España hay un nivel de fraude tremendo, de repente el cuerpo de policía hay una serie de componentes que se pasen al otro lado a ayudar a esos delincuentes, ¿no? En principio, cuando se ha visto, como se ha dicho aquí, que en un momento dado en España, de repente la gente no sé qué pasa, que se convierten todos delincuentes y a defraudar. Y luego yo creo que esto refleja un problema tremendo que hay en España, que es que la Administración está muy alejada de la realidad económica. Porque es que, por un lado, tenemos que al pequeño le causan una serie de perjuicios, una serie de gabelas, una serie de problemas tremendos, cuando no tiene capacidad de defenderse frente al grande, entonces le causan una serie de problemas que le llevan muchas veces a la ruina, con tantas pequeñas y medianas empresas, y luego, por otro lado, la Administración no es consciente de su impotencia frente a las multinacionales. Es decir, hay una división totalmente absurda entre lo que pasa con Apple y lo que pasa con un señor que tenía una pequeña fábrica en Valencia o en Alicante o donde fuese. Estos señores prácticamente desaparecidos frente a la competencia exterior, frente a China, frente a las cargas sociales, frente a etcétera, etcétera, la inspección. No tienen capacidad, porque, entre otras cosas, ahora no hay negocio en España que no tenga que tener una asesoría fiscal constantemente y hay que estar aportando documentos, seguramente un experto, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que hay un problema de falta de conocimiento de la Administración de lo que es la realidad económica de España. Es decir, continuamente estamos viendo en esta exposición y muchas otras comparar a España con Alemania. Pero, bueno, ¿qué tiene que ver España con Alemania? En muchos aspectos, es otro mundo. Es decir, entre la señora Merkel y el señor Zapatero hay una distancia casi sideral, ¿no? Entonces, eso es el país. Entonces, no podemos pretender que España tenga una administración fiscal como la que corresponde a Alemania o a otros países mucho más desarrollados que nosotros. Y esto yo creo que refleja esa especie de prepotencia que tiene la administración en España, de que es que no tiene en cuenta el país donde está ni las condiciones reales, ni por un lado frente a los grandes, las multinacionales que hacen lo que quieren. Por ejemplo, el caso de Irlanda, no están pagando impuestos en Irlanda en el nivel. El caso de Andalucía y Navarra, o sea, usted no paga lo mismo por una herencia en Andalucía o en Navarra. Cantidad de ejemplos. Y luego, frente al pequeño, que no son conscientes de las gabelas y del coste que se le impone al pequeño, que muchas veces es prohibitivo, que tanto es así. Y luego, además, se refleja en que esta Administración, que viene exigiendo impuestos cada vez de forma más creciente, no cumple su cometido. En España ha habido el asunto de las preferentes, el hundimiento de las cajas de ahorros, el asunto de arte y naturaleza, del fórum filatélico, el asunto de cantidad de asuntos que la Administración ha prescindido totalmente de ellas. El caso de estos escándalos de las empresas grandes, como sean Pescanova, como sean, bueno, el caso del Banco Santander, también con cuentas en el exterior, con unas operaciones ocultas, es decir, se han vendido productos tóxicos, es decir, no ha habido una defensa del administrado. Incluso el caso evidente de no pago por la Administración a los administrados, es decir, la Hacienda te exige avales y creo que estamos mezclando ya muchos temas para el aludido directamente. Entonces, hay este desequilibrio tremendo frente a la Administración y al administrado y, sobre todo, el tema fiscal. Y perdón por la extensión, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Los inspectores de Hacienda tenemos un régimen de incompatibilidades, pero efectivamente podemos dejar de ser inspectores de Hacienda y, como ha dicho usted, pasarse al lado oscuro, aunque yo no sé si todos los asesores fiscales se sienten identificados por esta definición de asesorar delincuentes. Pero no, ¿verdad? Hombre, yo creo que los inspectores se pueden ir al sector privado, pierden la carrera. También
de todas formas, me extraña un poco la pregunta, porque ahora mismo lo que tenemos son altos cargos en la Administración que provienen directamente, como el secretario de Estado de Hacienda, el ministro de Economía y tal, que proceden directamente desde el sector privado. Uno, en primer término, o sea que, bueno, esto de las puertas giratorias va en todos los sentidos. Si hay muchos compañeros míos, que no es mi opción, no ha sido mi opción, pero he rechazado alguna oferta, que se van al sector privado, es que a lo mejor es que en esta historia de los medios de la lucha contra el fraude hay que ver cómo estamos retribuyendo a los profesionales que luchan contra el fraude y cuánto se les retribuye en el sector privado. En primer término, en cuanto a lo que es el tema de que la Administración no cumpla, no detecte, yo no lo sé, pero el Fórum, los temas estos algunos de los temas que ha citado, como por ejemplo el tema de Fórum, Afinsa, etcétera, precisamente los puso de manifiesto la Inspección de Hacienda realizando inspecciones que luego fueron denunciadas a la Audiencia Nacional. Es decir, que yo creo que en España el sistema no se ha terminado de derrumbar por completo. Comprendo que es una visión completamente parcial, en parte porque seguimos teniendo una inspección bastante profesional. Y luego, pues, vamos a ver, que no desconocemos la realidad económica. Lo que ocurre es que el mundo ha cambiado. Es decir, Apple o Microsoft o cualquiera de estos operan desde Irlanda. Allí pagan menos impuestos, sí, y hay estructuras que tienen de Double Irish y de sándwich holandés y cosas por el estilo, de estas que explico en mi libro, pero claro, esto se necesita cambiar en la Unión Europea. Y a ver, a mí lo que yo estoy un poco harto de decir es que la cuestión no solamente es luchar contra los paraísos fiscales, es luchar contra los países que hacen de puente los paraísos fiscales y desde los cuales se nos está vendiendo. Entonces, estamos tratando de adaptarnos, es decir, a ver, ¿tenemos culpa de lo que ha pasado los inspectores de Hacienda? Pues hombre, alguna culpa tenemos dentro de una crisis general, pero hay algunas culpas que no son nuestras. Es decir, que Irlanda opere como un paraíso fiscal y la Unión Europea decida que esto de unión fiscal queda para el sueño de los justos, que a un país que se le rescata no se le obliga a subir su impuesto de sociedades, y no solamente es eso, sino que permites una legislación fiscal que ya no es que esté unificada, es que te permite deducirte gastos en paraísos fiscales de tal forma que la tributación de las grandes multinacionales acaba siendo de media de un 5% que pagan en Estados Unidos, y los beneficios acaban en sitios como Caimán o Bahamas. Bueno, pues a ver, esas son decisiones políticas. Y la última, el tema de que si nos comparamos con Alemania o con Francia, yo no digo que España tenga que tener el mismo nivel que la administración alemana o que la francesa, pero hombre, que no tengas la quinta parte, es decir, sino que tengas una cosa tipo la mitad o el 60% acorde con el peso económico que tiene España, parece una cosa por lo menos razonable. No estar en una situación de 1 a 5, pero en fin, es mi opinión. Gracias. Pues, gracias por la pregunta. Disculpe que le he interrumpido, pero me doy yo también un poco por aludido por el tema de la falta de recursos en la lucha contra el fraude, porque es algo que hemos insistido muy a menudo en nuestras propuestas, y querría hacer notar que no estamos hablando solo de indicadores absolutos, sino relativos. Es decir, evidentemente Alemania es una economía con el doble de tamaño que la nuestra y con 80 millones de habitantes, pero indicadores relativos de gasto en términos del PIB, que ya incorpora que nuestro PIB es más pequeño, o de empleo en inspección respecto de empleo total, ya tienen en cuenta el tamaño menor de España respecto a Alemania. E incluso en esos indicadores relativos también estamos por debajo. No tiene sentido tener el mismo número, pero sí hacer el mismo esfuerzo relativo. Yo querría añadir también una consideración adicional, y voy a invocar una afirmación del profesor Tortella, que hablaba de que en el año 1964, es decir, todavía no hace un siglo, se hablaban de las evaluaciones globales y del sistema de cupo. Quiero decir, la evolución de la Administración española, mejor, la evolución de la economía española, del sistema tributario español y de la economía mundial con la globalización, supone un cambio radical.
Entonces, la Administración española ha pasado por el reto de una reforma del sistema tributario, de un desarrollo de una tecnología de la información que es valorada internacionalmente y el reto de la globalización que está afectando a todos los países. Cuando habla de un programa en la OCDE, programa BEPS, que lo que pretende es combatir la erosión de las bases imponibles a nivel internacional y la evasión de beneficios, es una preocupación mundial. Entonces, pensar de un país, y hablo de mi generación, y además eso lo digo a todos mis amigos, mi generación ha pasado del botijo al ordenador. Eso es así. Entonces, bueno, el país hace lo que puede y se equivoca y hay mangancia y hay corrupción, pero tampoco es que sea exclusivamente una cloaca. Muchas gracias. Muy bien. Una cosa muy concreta para Álvaro Ancholo, relativo al impuesto del valor añadido, a la plusvalía. Pedía en las transparencias revisarlo para evitar que las ejecuciones hipotecarias paguen dicho impuesto. Quería comentar, por lo menos, que reflexione también sobre la situación general y no solo las ejecuciones hipotecarias. ¿En qué sentido? En que ahora mismo mucha gente está vendiendo con pérdidas, viviendas que costaban 200.000 euros se venden por 150 o 160.000, es decir, no ha habido ningún incremento del valor añadido, no ha habido ningún incremento de valor y así todo están pagando 3, 4 y 5.000 euros por un impuesto que lo que hace es que grava el incremento del valor sobre los terrenos de naturaleza urbana, cosa que si no ha habido incremento de valor, obviamente no deberían pagar ese impuesto. Entonces, además de considerar el caso de las ejecuciones hipotecarias, creo que sí se debería reformular cómo se hace este pago del impuesto, que no tiene en cuenta los valores de compra y venta y simplemente el valor del catastro que tiene y se grava por una serie de años que lo ha tenido en propiedad. Entonces, me parece que es bastante injusto y creo que sí se merece una pequeña reflexión, ya que han pensado en ese impuesto, pues una consideración al respecto de cómo se calcula. Nada más. Pues le agradezco mucho la llamada de atención y lo tendremos en cuenta, pero vamos, la idea básica que va en la línea que usted plantea es que no tiene sentido que personas que pierden su vivienda y que se subasta, sí, efectivamente, pues tributen adicionalmente. En este sentido, nuestro sistema fiscal no se ha adaptado bien a algunas situaciones relacionadas con la crisis, porque no es exactamente lo mismo, pero relacionado. Presentábamos hace un par de días una iniciativa que tiene que ver con los preferentistas. Los preferentistas han sufrido pérdidas fortísimas cuando han canjeado sus preferentes por acciones, pérdidas que pueden ser del 40 a 50%, y con esas acciones que han recibido pueden haber ganado algo porque las acciones han subido, pero mucho menos de lo que perdieron. Y, sin embargo, en el IRPF, como no se compensa una cosa con la otra, se ven obligados a pagar. Pero bueno, el problema de fondo es el mismo, con diferentes ramificaciones, y le agradezco la llamada de atención. Bueno. Solo apuntar que comparto su apreciación y decir que hay ya algunos tribunales que están aceptando Castilla-La Mancha, Navarra. Hay algunos tribunales, pero lo que efectivamente la ley no lo contempla y actualmente nos exige a los contribuyentes iniciar un procedimiento de devolución y un largo proceso contencioso y además con distintas posiciones en distintas comunidades. Muchas gracias. Una pregunta para el profesor Tortella. Recogiendo un poco lo que decía don Modesto antes, de que antes había una ley, un sistema de cupos, etcétera. La pregunta pretende ser un poco provocadora, pero la pregunta es, ¿no hemos vuelto en cierta parte a 1844? Y me refiero a una cosa que no he visto citada, pero sé que está en el programa de UPyD, que es... Me ha gustado que se empiece hablando de fiscal y no solo de tributario, y se haya hablado de los gastos, y se haya hablado de tal, y en particular se haya hablado de la importancia de la educación y de la importancia de la concienciación y de la ejemplaridad. Pues tenemos una cosa que se llama el cupo vasco, que no hay nada que pueda destrozar más en estos momentos, y tal como se ha aplicado, la desigualdad entre contribuyentes, la existencia de contribuyente de primera y segunda y de ciudadano de primera y segunda, desde el punto de vista incluso fiscal, tiene otros aspectos, pero incluso desde el punto de vista fiscal. Es decir, el sistema de cupos no ha desaparecido, pero es que además cuando empezamos a hablar de, bueno, pero en fin, hay que darle cierta autonomía a no sé qué región más o menos inventada o no inventada, etcétera, no es tan distinto un sistema de cupos. Entonces,
Provocativamente le pido, le pregunto si quiere, menos provocativamente, si no estamos empezando en una línea y una dinámica regresiva sobre lo que son las políticas fiscales en las las democracias de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Yo no sé si estamos tan en un régimen de cupos, pero desde luego que y además me sorprende también que el profesor Anchuelo no haya hablado de ello, porque yo tengo la impresión de que UPyD está en contra de del cupo vasco, es decir, de este régimen especial privilegiado que tiene en el País Vasco y también Navarra. Evidentemente, le llamamos cupo, no es lo mismo que los cupos de Navarro Rubio de 1957, pero es que esto efectivamente es una de las cosas más sangrantes de nuestro sistema fiscal y además que da lugar a una desmoralización general y además precisamente da una cierta justificación a la incalificable actitud del Gobierno catalán en los últimos 2 años, porque el Gobierno catalán lo que pretendía era que se le diera un trato igual que el del cupo vasco. Es decir, es que la desigualdad acaba siendo un ejemplo malísimo y un verdadero disolvente social. Se ha tardado bastante, durante 20 o 25 años, la iniquidad del cupo vasco pues ha pasado más o menos así inadvertida, ¿no? Pero claro, más tarde o más temprano alguien tenía que decir, pues yo también. Lo malo es que, claro, que lo diga una comunidad que representa casi el 20% del PIB español, porque el cupo vasco lo podemos soportar porque los vascos son relativamente pocos, pero lo de Cataluña es tremendo. Yo estoy completamente de acuerdo y quiero recordar, ya que soy historiador, que este señor Santillán, que hizo la reforma del 45, en sus memorias, porque este señor Santillán, además de esto, escribió magníficos libros, historias bancarias, escribió unas excelentes memorias en donde hay un momento que dice esto, la solución que se ha dado a la guerra carlista, dando un régimen especial fiscal al País Vasco, esto es un desastre que no puede traer nada bueno, etcétera. Lo dice ya, pues lo escribe, digamos, hacia entonces, en los años 1840. De modo que, vamos, estas cosas que se esconden debajo de la alfombra acaban explotando. Sí, bueno, quería explicar que no he hablado del cupo vasco porque el Gobierno se propone traer una reforma de la financiación autonómica después del verano donde esto se encuadraría, pero es cierto que es una cuestión que también podría estar ligado a lo que hoy estamos tratando aquí. Esta es una cuestión que uno piensa que se mantiene por la falta de conocimiento de la sociedad, porque es un privilegio tan sangrante que si el conjunto de la sociedad española fuese consciente de lo que es el cupo vasco y cómo funciona, sería muy difícil mantenerlo. El cupo vasco y la aportación navarra. Estamos hablando de 2 de las 3 comunidades autónomas más prósperas de España que tienen una situación respecto al conjunto del país en que reciben aportaciones del resto del país en términos netos. En vez de contribuir, reciben aportaciones. Y eso tiene unas causas muy concretas, que no son tanto el sistema de cupo en sí, aunque sea cuestionable, sino cómo se calcula el cupo. Hay una serie de actividades que el Estado realiza allí y que se valoran y que se supone que la comunidad tiene que pagar, pero se valoran de forma totalmente desajustada al verdadero coste de esas actividades. Y hay un reparto del IVA en función del consumo, pero en vez de utilizarse el dato de consumo de la comunidad autónoma, que es conocido, pues se utiliza un valor teórico distinto que favorece a estas comunidades. Y, por último, estas comunidades no participan en lo que son los gastos de redistribución entre autonomías. Y este conjunto de factores es lo que lleva a este resultado. Lo sorprendente es que esto se mantenga así y con tan poca resistencia, porque tengo que decir, ante la duda de que había hecho Unión Progreso y Democracia sobre esto, que nosotros hemos traído una iniciativa de reforma del cupo vasco aquí, en forma de proposición no de ley. Hay un discurso magnífico de mi compañero Carlos Martínez Gorriarán sobre el tema, y cuando se ha traído algún reajuste del cupo vasco hace unas semanas,
hemos votado en contra. Bien, cuando nosotros hemos presentado esa propuesta de reforma, todos los demás partidos, sin excepción, han votado en contra y han intervenido con unos discursos realmente descalificatorios y agresivos porque nos atreviésemos a proponer tal cosa. Lo digo porque en esta ceremonia de la confusión en la que vivimos en España, luego hay presidentes de comunidades autónomas como el señor González en Madrid que cuestiona el cupo vasco. Bien, pues su partido, cuando se ha traído esa cuestión aquí, ha votado en contra y nos ha afeado con cajas destempladas que nos atreviésemos a cuestionar algo tan perfecto. Además, tiene razón el profesor Tortella, el cupo vasco y la aportación navarra tienen unos efectos colaterales indeseables sobre el conjunto del sistema, porque otras comunidades dicen, bueno, y si esto es posible ahí, ¿por qué no yo? Hay que igualarlo. Bien, la cuestión que nosotros planteamos es que hay que igualarlo, pero se puede igualar intentando ir todos a un cupo como el vasco, cosa que es matemáticamente imposible y supondría el hundimiento del Estado, o igualando en la dirección contraria. Solo quiero hacer notar que esta sala solo estaba reservada hasta las 2 y estamos entrando ya en unas horas un poco tardías, así que, por favor, solo 1 o 2 preguntas más. Sí, hola, muy rápido, ¿eh? Dentro de después usted cierra. Va a ser muy breve. Dentro de los motivos que se ha explicado por parte de don Francisco, que llevan a defraudar o a justificar el que se defrauda, es esta desmoralización de la sociedad. Pero esa desmoralización tiene también otros componentes que no se han mencionado y que yo creo que están agravando esa situación. Por ejemplo, y en lo que a mi actividad profesional se refiere, yo como ciudadano pago la Administración de Justicia con mis impuestos, pero yo ahora como ciudadano tengo que pagar para acudir a la Administración de Justicia, de mi bolsillo. Con lo cual, si inevitablemente tengo que pagar la tasa para litigar, procuraré pagar menos impuestos porque estoy pagando la tasa. Creo que es otra justificación que podemos tener ante algo tan tremendamente injusto y tan tremendamente injustificado como es la imposición de las tasas a la Administración de Justicia. Pues vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que la imposición de tasas en la Administración de Justicia restringe y en algunos casos imposibilita, si no se tienen recursos económicos, la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional consagrado en el artículo 24 y en la práctica es la garantía de todos los demás derechos. Entonces, esto, punto 1. En segundo lugar, incluso en las posturas más liberales se entiende que la justicia y el orden público son requisitos, o sea, forman parte del núcleo esencial que tiene que proporcionar un Estado y efectivamente eso se tiene que financiar con impuestos. Y luego, por último, evidentemente, yo vamos a ver, yo tengo el tiempo que tengo y he intentado dar una visión parcial, pero la deslegitimación del Estado y la desmoralización también vienen de que en términos generales, y no ya por el asunto concreto de las tasas, se han aplicado unos recortes donde muchos españoles no se sienten representados. Fundamentalmente, se ha recortado en educación y en sanidad, en algunos casos en comunidades autónomas de forma muy sangrante, y sin embargo hay determinadas estructuras burocráticas y clientelares donde el 90% de los españoles pensaba que ahí sí que había que hacer recortes y ahí no se han efectuado. Y esto efectivamente deslegitima la acción del Estado y de alguna forma coadyuva al fraude. El tema de las tasas sería un caso más. En un tema muy delicado, por lo menos en mi opinión, claro, soy jurista, sí. Sí, una última pregunta. Bueno, por supuesto, totalmente de acuerdo con lo que habéis mencionado antes referente a los cupos, pero me gustaría también matizar que la discrecionalidad que ahora mismo tienen las comunidades autónomas en las exenciones o bonificaciones de otro tipo de impuestos, que también se ha señalado, introduce factores de discriminación, también no igual que la que introducen los cupos vasco y navarro, pero que también lo introducen entre los españoles de distintas comunidades autónomas. Segundo, como soy ingeniero, sinceramente el impuesto eléctrico, en mi opinión, no responde a ningún concepto válido.
y es una matización solamente, el impuesto eléctrico, el 10% ese que aparece en el recibo de todos los consumidores, dentro de los famosos accesos, peajes, etcétera, y rollos diversos. Y tercero, y voy también a ser provocador, también un pelín. ¿Y por qué no hay un tipo único en el IRPF? Gracias. Pues la primera cuestión creo que ha sido tratada ampliamente en la exposición. Nosotros somos partidarios de que haya comunidades autónomas, somos partidarios de que haya una modulación en lo que ellos pueden hacer, pero dentro de unos márgenes, dentro de unos máximos y mínimos. Lo que no tiene sentido es que se den situaciones, por ejemplo, el impuesto de sucesiones, que muera un padre en la Comunidad Valenciana y si sus hijos viven en la Comunidad Valenciana no pagan impuestos y si uno de ellos vive en Madrid paga un impuesto desmesurado, porque formar parte de un mismo país es este tipo de cosas. No se trata solo de que exista una raya o no en la frontera. Lo del impuesto eléctrico, pues por eso precisamente hemos elegido esa figura para aliviar esa carga fiscal, entre otras cosas porque otro tipo de impuestos están más regulados por la normativa comunitaria. Y el tipo único en el IRPF pues es una propuesta que, como usted sabe, se planteó en el pasado. El luego ministro Miguel Sebastián trabajó mucho en esa cuestión, estuvo en un programa electoral de un partido y no se llegó a aplicar. El tipo único, en ese sentido radical, no debe ser muy practicable cuando ni el Gobierno que lo llevaba en su programa se planteó hacerlo. Pero lo que sí planteamos nosotros es una mayor simplificación del impuesto, no llegar a ese extremo tal vez difícilmente aplicable en la práctica, pero sí una simplificación de tramos y de tipos que puede ser un paso en esa dirección.